Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica del Norte y de Educación en Línea. Mi nombre es Melissa Esparza, soy su docente tutor de la materia de Psicología y el día de hoy vamos a analizar la unidad 3 y 4. La unidad 3 tiene como tema corrientes psicológicas y la unidad 4 tiene como tema formación de la personalidad. Como indicaciones generales, por favor, vamos a silenciar los micrófonos y si tenemos alguna pregunta, nos dirigimos al foro de dudas e inquietudes, en donde aquellas preguntas serán respondidas oportunamente. La agenda de la unidad 3 está dividida en dos partes. La primera parte es la psicología experimental y sus corrientes psicológicas. Dentro de ellas tenemos el estructuralismo y funcionalismo, conductismo y gestal, psicoanálisis y humanismo, y en la segunda parte, la psicología del aprendizaje y sus corrientes, y aquí vamos a abordar el cognitivismo y el constructivismo. El objetivo de la sesión es identificar los principales representantes de las corrientes psicológicas, caracterizando la psicología experimental, el estructuralismo, funcionalismo, conductismo, gestal, psicoanálisis, humanismo, cognitivismo y constructivismo. Bien, vamos a empezar hablando sobre la psicología experimental. Como podemos recordar, la psicología hasta el siglo XVII se mantuvo como una área de la filosofía en torno a los problemas de la percepción y a la idea de la existencia o no de la divinidad. Debido a ello, se consideraba que la psicología estaba más cerca de la reflexión teórica y no en las ciencias naturales o en la medicina. Posteriormente, Wilhelm Wundt, fisiólogo, filósofo y psicólogo alemán, fundó en Leipzig en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental, permitiendo así la independencia y reconocimiento de la psicología como ciencia. Es a partir de la creación de este laboratorio en el que se van construyendo cada una de las escuelas que vamos a estudiar posteriormente. Tenemos el estructuralismo, quien el fundador de la escuela es Edward Titchener, quien pensaba que los psicólogos debían analizar las experiencias complejas con base a las experiencias más simples. La conciencia estaba formada por tres tipos de fenómenos: las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Bien, el funcionalismo tenía dos representantes muy importantes, que es William James y John Dewey. Ellos definen los procesos mentales como funciones que contribuyen a que cada individuo logre sobrevivir en su medio natural. Una de las características del funcionalismo es que basa su teoría en la teoría de Charles Darwin, es la teoría del evolucionismo, y nos habla de la adaptación de las especies. Es por eso que ellos se preocupaban por conocer tres elementos: la motivación concebida, es decir, buscar la satisfacción de las necesidades, la situación sensorial y la respuesta dada a la situación. Desde la perspectiva de la adaptación al entorno, sostenían que gran parte de la conducta estaba regida por el instinto y en consecuencia no había diferencia entre el ser humano y otras especies. Es decir, que tanto como los animales se adaptan y evolucionan, el humano también se adapta y evoluciona. Es por eso que aquí se basan en la teoría del pragmatismo, es decir, la práctica, cómo vamos todos los días de nuestra vida practicando esto para hacerlo parte de nosotros, para hacer algo, un conocimiento pragmático. Y viene una escuela en la que empezó a estudiar al ser humano igual que a los animales. Aquí en el conductismo el ser humano era considerado como una máquina que simplemente respondía a un estímulo. Uno de sus principales representantes es Iván Pavlov, quien era fisiólogo, psicólogo ruso, que sentó las bases del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico específicamente hace referencia a lo que es el estímulo y la respuesta. Y el experimento más conocido sobre el proceso es el proceso de salivación de los perros. Cuando nosotros hablamos de estímulo-respuesta, estamos hablando de un condicionamiento clásico. Como ustedes pueden observar en la primera imagen, el experimento consiste en que si una persona le muestra el alimento a un perrito, él inmediatamente empieza a salivar por instinto. Esa es una respuesta incondicionada, porque es algo natural. En el número 2, nosotros observamos un perrito y escuchamos o hacemos sonar una campana. Entonces aquí el perrito no va a dar ningún tipo de respuesta
es porque es una respuesta incondicionada. Pero aquí viene ya el entrenamiento o condicionamiento en el que la comida es acompañada por el sonido de la campana. Esto se realiza o se realizó por varias semanas y al final tenemos ya la respuesta que sería ya la respuesta condicionada en la que solamente el perrito escuchando el sonido de la campana empieza a salivar. Por eso es estímulo y respuesta. También tenemos a Judd Watson. Él habla ya de la predicción y el control de la conducta enfocado a un estudio tanto de los seres humanos como de los animales y sostenía que la incidencia del entorno era determinante en el comportamiento humano. Es decir, que en sus experimentos él utilizó a niños, como podemos ver en la segunda imagen, a los niños pequeños, en este caso es el experimento del pequeño Albert, al que se le indicaban o se le ponían junto a él unos animalitos peludos. Él al principio no sentía ningún tipo de temor, pero el experimento consistía en que los animalitos eran colocados junto al niño y acompañados de un sonido estruendoso. Entonces los niños por el sonido empezaban a sentir miedo. Ese era el condicionamiento, el animal más el sonido. Y la respuesta en este caso es el miedo. Es por eso que dentro de esta teoría se comprobó que las fobias y los traumas no son innatos, sino que se adquieren por el entorno en el que nosotros nos desarrollamos desde pequeños. Y por último está Frederick Skinner, quien era un psicólogo y fisiólogo social que utiliza un aprendizaje asociativo conocido como el condicionamiento operante. Cuando hablamos de condicionamiento operante, estamos hablando de reforzar o minimizar una acción. Entonces, uno de los experimentos realizados por él es la caja de Skinner, en el que un ratón era sometido a varios días sin comer. Entonces, el ratón de la desesperación se acercaba al botón, pero de manera inconsciente, él se acercaba al botón y por error lo aplastó y vio que salía comida. Entonces, el entrenamiento consistía en que si el ratón presionaba el botón, iba a obtener comida. Y este es el condicionamiento con un refuerzo positivo. Luego de varios días, el ratón iba al botón y lo presionaba, pero no obtenía ningún tipo de alimento. Entonces, este es el refuerzo negativo. Es decir, que cuando hay un refuerzo negativo, se extingue el comportamiento. Esta corriente fue utilizada también como un modelo educativo en el que los estudiantes obtienen una buena calificación si hacen un buen trabajo y en el que los estudiantes si hacen un mal trabajo obtienen una calificación negativa y por ende lo que tratan es extinguir el comportamiento de presentar trabajos de mala calidad. Luego tenemos la psicología gestal. Esta psicología es muy importante para el área de publicidad y del diseño gráfico. Gestal significa forma o figura. Los precursores de esta escuela o de esta corriente fueron Weddermay, Kuller y Kafka, quienes se interesaban por la percepción, pero luego ampliaron su campo de estudio para abarcar el aprendizaje, la solución de problemas y la cognición, es decir, el conocimiento. Los principios de la teoría de la Gestalt estaban basados en el pensamiento holístico, en un fundamento fenomenológico, en la metodología y en el isomorfismo. Tenemos las principales leyes o los principios de la Gestalt, en la que podemos observar que está la ley de semejanza. Los objetos que son iguales o similares son percibidos en grupos y en conjuntos. Esta psicología es muy representativa ya que dice que las personas primero vemos la totalidad y luego vemos particularidades. Y en la de semejanza nosotros asemejamos los objetos iguales y los asociamos. En el de proximidad, los elementos que están cerca unos de otros suelen ser percibidos por grupos. Nosotros podemos observar simplemente que son varios puntitos, pero ya nuestra mente los asimila y podemos distinguir ahí una huella. La ley de cierre, esta ley de cierre es dado a que las formas cerradas son más estables desde la perspectiva visual. Nosotros podemos decir que ahí está un balón, pero simplemente tenemos figuras de 5 lados. También está la figura de fondo, que consiste en la relación generada entre la división más básica del campo perceptivo.
Aquí es como la persona perciba la imagen. Algunos de ustedes pueden observar una anciana y otros de ustedes pueden observar una bella chica que se encuentra de perfil. También tenemos la ley de continuidad. Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos. Nosotros podemos observar una serie de dedos, sin embargo, nuestra mente ya hace una continuidad y podemos asimilar como si se tratase de un cierre o de un camino. Otra de las corrientes muy importantes es el psicoanálisis. El psicoanálisis por mucho tiempo fue rechazado, ya que él basa su teoría simplemente en la sexualidad. Entonces, su principal exponente es Sigmund Freud. Él habla que los deseos reprimidos permanecen en el nivel inconsciente. Consideraba que gran parte de los trastornos mentales eran de origen sexual. En sus primeros estudios se basó en la hipnosis y posteriormente en el método de asociación libre. Hipnosis es una regresión que se le hace a la persona mediante una relajación. Y la asociación libre es permitir que el paciente cuente cómo se siente, cuente las experiencias y explique de manera libre cómo está en ese momento. Dentro de los procesos psíquicos tenemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Nosotros observamos en la parte superior la metáfora del iceberg. Es porque hacemos relación a estos procesos psíquicos con un iceberg. La parte que se ve es la conciencia, es decir, la realidad que tenemos todos, la realidad a la que estamos expuestos y es percibida por medio de los 5 sentidos. Tenemos el preconsciente, es en donde se almacena todo lo que no alcanza a quedarse en la conciencia. Es decir, que nosotros si tenemos alguna situación que nos cause un poco de malestar o de ansiedad, no es que desaparece de nuestra mente, simplemente se va al preconsciente o al subconsciente y se manifiesta como un sueño o como un recuerdo. Y el inconsciente, que es toda la parte de acá abajo, la parte más profunda de nuestra mente, en donde se guardan todos aquellos momentos, todas aquellas situaciones que nos causaron sufrimiento, dolor o tristeza. Es decir, que en este inconsciente está todo lo malo que hemos pasado durante toda nuestra vida. Y también tenemos la estructura de la personalidad, que como podemos ver en la imagen de acá arriba, le puse esta imagen para que ustedes me entiendan. En la estructura de la personalidad tenemos el ello, que en este caso sería el diablito. El ello es todos aquellos instintos primitivos que nosotros tenemos, como por ejemplo el comer, el tomar agua, el dormir, el sexo, todos aquellos son instintos primitivos. Y el super yo, que en este caso es el ángel. El super yo se adquiere en la primera infancia. Son todos los aspectos morales y éticos que nos inculcan nuestros padres o nuestra familia. ¿Y quién es el yo? El yo es la persona. Es decir, que debe existir un equilibrio entre el ello y el super yo. Si hay mucho ello, quiere decir que nosotros somos muy instintivos, muy primitivos y que vamos a tener ciertos problemas y a la final vamos a desencadenar algún tipo de trastorno. Y también si nosotros somos muy moralistas o muy éticos o basados mucho en la religión, también podemos desencadenar ciertos tipos de ansiedad, ciertos tipos de neurosis y también algún tipo de trastorno psicológico o trastorno mental. Entonces el yo es muy importante, es quien da el equilibrio a esta estructura. Está también la psicología humanista. La psicología humanista, a diferencia del psicoanálisis que nos ve como primitivos, como instintivos, como algún tipo de animalito que solamente responde por el instinto, y al conductismo que nos veía como máquinas, la psicología humanista simplemente ve al hombre como un todo, un hombre perfecto. También tenemos a Abraham Maslow, quien habla de lo que es la psicología humanista y habla que la autorrealización, que está referida a la satisfacción de necesidades humanas que se encuentran en la pirámide que ustedes observan aquí. Por favor, no se olvide de silenciar los micrófonos. Tenemos también la psicología cognitiva. En la psicología cognitiva tenemos 3 representantes muy importantes, que es Bradben, Neisser y Brunner. Es una psicología cognitiva ya que está referida o hace relación netamente al conocimiento.
y uno de ellos hace la relación de nuestra mente con el CPU, ya que es capaz de realizar acciones como seleccionar, almacenar, recuperar, combinar, recuperar información y manipularla, ¿no? Igual que lo hace un CPU. Y aquí es muy importante considerar la motivación en las personas y los estímulos que nosotros tenemos en diferentes categorías. El constructivismo tuvo dos representantes, que es Lev Vygotsky, quien habla netamente de que los estudiantes aprenden de una experiencia previa y de una interacción social. Es decir, que siempre va a tener o va a necesitar un niño de una persona que le dé un modelo de aprendizaje y él seguirlo o construirlo. Y Jean Piaget, que nos habla de la asimilación y la acomodación y desempeña un papel fundamental en el aprendizaje. Él dividió este aprendizaje en cuatro etapas, que es la sensoriomotriz, la preoperacional, la de operaciones y la de operaciones formales. La agenda del número 4 es la personalidad, las teorías, autorregulación emocional y salud mental. Esto ya pertenece a la unidad 4. El objetivo, bueno, el objetivo lo vamos a saltarnos y vamos a hablar sobre lo que es la personalidad. Está compuesta por dos aspectos principales, que es el carácter, que es algo que nosotros adquirimos en el transcurso de nuestra vida, y el temperamento, que es innato, eso ya lo nacemos porque ya es por herencia de nuestros padres. La palabra personalidad proviene del latín prosopon, que significa máscara, y esto hace referencia a que nosotros todos los días cuando salimos a realizar nuestros oficios diarios, es como que estuviésemos en una obra de teatro y utilizamos una máscara, utilizamos diferentes máscaras para estas obras de teatro. El objetivo de la máscara es ocultar quién realmente somos, nuestras debilidades, para que las personas no las conozcan y no nos hagan daño. Los mecanismos de defensa que planteó Freud son muy importantes, ya que estos se desarrollan de manera inconsciente y se desarrollan de manera inconsciente de acuerdo a las características en las que nosotros vivamos. Tenemos el de negación, el de asentismo, aislamiento, desplazamiento, agresión contra sí mismo, regresión, sublimación, proyección, racionalización. Y algo muy importante también es las fases psicosexuales de Freud en el desarrollo de la personalidad. Nosotros observamos aquí 5 fases muy importantes. Si en cada una de esas fases existe una fijación, fijación significa un problema. Cuando nosotros lleguemos a la adolescencia, a la juventud o a la adultez, vamos a tener un comportamiento diferente a los demás, ¿sí? Entonces tenemos la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital. También están las teorías o las etapas de Erik Erikson del desarrollo psicosocial. Es muy relacionado a las de la anterior, del psicosexual, simplemente que aquí va caracterizando a las personas de acuerdo a una edad y lo que va generando. Entonces, confianza versus desconfianza se relaciona exactamente con la anterior, que era la etapa oral, y así con cada uno de ellos. Entonces, lo que ya no se relaciona aquí es la intimidad y el aislamiento, que ya da en la edad adulta de 21 a 40 años, en el que las personas o se arraigan a una familia o simplemente vuelven a tener comportamientos de cuando eran adolescentes. La generatividad versus la autoobservación es la adultez a los 60 años, en las personas se preguntan, bueno, ¿y qué hice de mi vida? ¿Lo logré? ¿No logré? ¿Cumplí mis metas o no las cumplí? Y la integridad versus la desesperanza es ya en la ancianidad, cuando las personas empiezan a sentirse solas. Aquí viene el fenómeno del nido vacío, cuando ya nadie está en el hogar, solamente las dos personas o una sola persona que haya quedado de la familia, y empiezan a tener mucha tristeza, mucha melancolía. Muchos de ellos caen en la depresión porque en los momentos o en las etapas anteriores no se cumplieron las expectativas que ellos querían. Ahora viene la teoría de la personalidad basada en el humanismo. Jung aseguraba que para poder determinar la psicología de una persona era necesario conocer cuál era su función dominante. Aquí hay una función extravertida y una función introvertida. Y también nos habla de arquetipos o modelos, que son la sombra, el ánima, el animus, la madre y el padre. También nos hablan de la personalidad altamente funcional, quien es otro precursor del humanismo, Carl Rogers,
quien dice que el hombre es capaz de manejar tanto emociones positivas como negativas, vive los momentos de la vida con absoluta espontaneidad, confía en sus propias reacciones sin dejar influir opiniones ajenas, toma decisiones, es creativa y lleva una vida constructiva y enfrenta los problemas buscando retos nuevos. Luego vamos a abordar lo que es la autorregulación emocional, que aquí algo muy importante para la formación de la personalidad es la autoestima. Si una persona no tiene bien definida la autoestima, lamentablemente tampoco podrá definir su personalidad, ya que corresponde al juicio de cada persona en relación a su habilidad para poder comprender y superar los desafíos que tiene la vida y defender sus derechos y necesidades. Y la identidad en lo humano se da en lo nivel superior a través de las características compartidas por todos. En lo social se tiene un nivel intermedio, corresponde a las características que diferencian al grupo social al que pertenece de cualquier otro. Y en lo personal, que corresponde al nivel más básico, se refiere a las características propias y únicas de cada individuo. Y por último tenemos salud mental, en lo que vamos a abordar el estrés, que nos habla de dos tipos de estrés. El distrés, que es el estrés negativo, el que causa problemas ya somáticos, es decir, problemas o enfermedades como dolores de cabeza, como falta de sueño, como falta o sea, ya no sentimos hambre. Desactiva el sistema defensivo y aumenta también el azúcar en la sangre. O sea, el estrés negativo o el distrés es muy grave, ya que puede causarnos tantos problemas psicológicos como problemas somáticos. Y el eustrés, que es el estrés positivo, que hace posible que nos movamos de la zona de comodidad para tomar algunos riesgos, no peligrosos, que forman parte de los obstáculos a superar en nuestra vida. Entonces, el eustrés, en cambio, es aquella chispa que nos hace despertar y nos ayuda a asumir nuevos retos de nuestra vida. Por último, tenemos la salud mental, que es la depresión. En la depresión, ustedes han de haber escuchado que existe una prevalencia muy alta de personas que sufren de depresión. Este es un estado anímico en el cual la persona pierde interés por todo lo que le rodea, se siente triste, melancólica, y este estado interfiere con las actividades cotidianas durante un periodo prolongado. Es decir, que una persona estresada ya pierde el interés por vivir. La depresión mayor, la persona padece y pierde el interés de todo lo que le rodea y se siente abatida por una profunda tristeza. La depresión mayor ya sufren las personas que tienen un estado crónico y las personas con este tipo de depresión piensan solamente en la autoeliminación o en el suicidio. Y la distimia, que es el trastorno del humor, dolencia afectiva, que corresponde a una forma de depresión más crónica, pero que presenta síntomas menos severos. Los síntomas más comunes son la fatiga, baja autoestima, irritabilidad y problemas de concentración. Muchas gracias, estimados estudiantes.